amigas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa El Derecho y Usted. En un momento más, comenzamos. Amigos, nuevamente gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar nuestro programa El Derecho y Usted. Ustedes saben perfectamente, ¿verdad? Siempre me gusta ser muy agradecido con las empresas hermanas que nos dan todo el apoyo. Un agradecimiento muy especial a la empresa Agencia Global de Información por permitirnos este espacio, por darnos la posibilidad de poder llegar hacia ustedes y que ustedes tengan un poco de conocimiento sobre los principales problemas legales a los que nos podemos enfrentar, ¿verdad? También muchas gracias a nuestras empresas hermanas, ¿verdad? Asistencia Legal de Negocios, ASLE, una firma de abogados de la cual tenemos el orgullo y el honor de poder pertenecer, y también a la empresa Unión Braille Servicios Legales Inmobiliarios, porque son las empresas que hacen realidad este programa del Derecho y Usted. Y amigos, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque también ustedes nos lo pidieron. Amigos, déjenme hacer un pequeño paréntesis. También quiero agradecer la atención de todos los que nos siguen a través de las plataformas de Facebook Live de Agencia Global de Información, y también a nuestros amigos y amigas, ¿verdad?, seguidores de las plataformas de TikTok de AG Información, AG Información, y también de TikTok de su servidor de la plataforma de Luis Arturo Bravo Alonso, tu amigo abogado. Amigos y amigas, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque ustedes nos lo pidieron. Vamos a hablar de los principales problemas que hemos encontrado en el ejercicio de la profesión. Problemas relacionados con temas inmobiliarios. ¿Cuántos de nosotros, verdad? De nosotros, pero de forma directa, de forma indirecta, porque un vecino, porque un familiar, porque un conocido, porque un compañero del trabajo, ¿verdad? Siempre nos han hecho del conocimiento que hay un problema por ahí. Tengo mi propiedad, tengo mi casita, pero cuando queremos tomar alguna decisión, cuando queremos vender, cuando se quiere hacer un procedimiento sucesorio, cuando queremos donar, cuando queremos hacer algún acto jurídico vinculado con una propiedad, ahí amigos, surgen los problemas. Y es ahí donde tenemos que ponernos abusados, porque el peor enemigo de un problema inmobiliario es el tiempo. Es el peor enemigo que podemos tener. Mientras más tiempo pase, los riesgos y los acontecimientos problemáticos son más fáciles de acrecer, amigos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre esta problemática. Nos acompaña en principio un gran amigo, pero sobre todo un gran abogado. Un gran abogado que de verdad su experiencia en más de 20 años en el servicio público y hoy en día en la iniciativa privada, ¿verdad?, como un abogante postulante, ¿verdad?, un gran abogado en el tema registral, en el tema inmobiliario, en el tema notarial. Nos acompaña nuestro amigo el licenciado Emanuel Padilla Suárez, de quien también tengo el gusto de poder presumir que forma parte de la firma
de Asistencia Legal de Negocios, ASLEN SC. Mi estimado amigo, bienvenido al programa de El Derecho de Usted. Hoy vamos a platicar con todo nuestro auditorio sobre temas inmobiliarios. ¿Algún saludo para el auditorio, mi estimado? Pues ya teníamos el gusto de haber estado aquí en varias ocasiones. Hoy nuevamente nos toca esta oportunidad. Se le agradece mucho, primero que nada, a Agencia Global de Información y a todas estas empresas de las cuales dignamente tengo el honor de estar con ustedes. Así es, amigo. Entonces, tocaste un punto muy importante, un tema muy interesante que seguramente para una plática nos va a faltar muchísimo tiempo, amigo. Coincido contigo, Emanuel. Pero ¿qué es lo que buscamos? Dejar en nuestro auditorio esa semillita de que de alguna u otra forma, pues en este tipo de temas que vamos a tratar ahorita de manera muy general, porque pues digo, nos faltaría mucho tiempo para ahondar en cada una de las situaciones que vamos a exponer, pues obviamente se les quede y en cada uno, porque todos lo vamos a vivir, todos vamos a vivir una situación que esté relacionada con una propiedad, pues obviamente en algún momento dado digan, yo escuché eso y al menos sepa dónde debo de conducirme en un momento dado, si me veo inmerso en una problemática como la que podemos exponer. Así es, licenciado. Oye, Lic, y aprovechando, a ver, para entrar ya en materia, Lic, en tu ejercicio profesional, ahorita como abogado postulante, en el tema donde intervienes en muchos procedimientos de regularización de inmuebles, y obviamente también cuando fuiste servidor público en el tema registral, mi estimado amigo, ¿cuáles son los principales problemas o los principales errores que cometemos los ciudadanos al comprar una propiedad? Tú en tu vida personal, ¿qué temas has visto en común? El peor error que cometen las personas son estos y piensan que eso es lo correcto, que eso es lo legal, que eso es lo que tenía que haber sido y en la realidad jurídica pues es todo lo contrario. Bueno, primero la propiedad. La propiedad jurídicamente así es un derecho real. Claro. Digo, eso en nuestro lenguaje jurídico. Claro. Es un derecho real. ¿De qué estamos hablando? De que me da la facultad de usar, disfrutar, disponer de un bien. Claro. Un bien, estamos hablando, puede ser un bien mueble o un bien inmueble, que es el tema que nos ocupa. Claro. Todo lo que implica propiedades, ya en el sentido coloquial, mi propiedad, estamos hablando en el tema que vamos a ocupar de una casa, un departamento, un terreno, un bien inmueble. Claro. Eso es el sentido que vamos a manejar, esa es mi propiedad. Obviamente la gente tiene propiedades, porque así lo decimos, mi propiedad. Mi propiedad, ¿qué es? Es mi casa, es mi departamento, claro. Es mi terreno. Así es. Entonces, yo me siento ya dueño de esa propiedad. Pero el tema que nos encontramos es que cuando revisamos sus documentos, para ver si efectivamente son propietarios legalmente hablando, ahí es donde encontramos ciertas situaciones que se dan en temas de que, ¿qué crees? Pues primero que nada, a veces no eres el propietario porque la escritura todavía no se ha regularizado o no existe una escritura de la propiedad. Tienes un contrato privado nada más. Claro, entonces, exactamente. oye, pero es que esa propiedad la compró mi papá hace 30, 40 años. Y nada más tenemos un contrato privado donde supuestamente le vendió X persona a mi papá. Y entonces, oye, pero en registro público de la propiedad y de comercio de la localidad, porque puede ser en cualquier entidad federativa o Ciudad de México, ¿ya verificaste que efectivamente él haya sido el titular registral? Y la gente no sabe ni siquiera qué es esa palabra. Escuchen, amigos, esto es oro molido. Uno de los principales errores que cometemos, ¿verdad? Es que pensamos, presumimos y a eso le apostamos. Le estoy comprando al dueño y, oh, surprise, él no es el dueño, no es el titular registral, comenta el licenciado Emanuel. Perdón, licenciado, entonces, pero sí quiero hacer énfasis para que la gente tome nota en este punto en particular. Entonces, obviamente tienen ahí los documentos. Documentos que guardan con una secrecía que como yo soy el propietario, yo soy el dueño, no se los permito ver a ninguna persona. Claro. Los resguardo como si fuera un tesoro, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esos documentos, cuando hay un problema, cuando quiero vender, cuando quiero rentar, o lamentablemente cuando se da una cuestión de fallecimiento de quién era el dueño. Así Entonces, obviamente, pues entran los herederos, que se da muy coloquialmente esta situación, sobre todo cuando se dan situaciones con herencias, en las que, oye, pues vamos a aperturar un testamento. ¿Cuándo nos interesa aperturar un testamento o un juicio intestamentario? Lamentablemente cuando hay propiedades. Claro. Porque si fueran otro tipo de bienes,
Así es. No nos interesan aperturar, no necesito aperturar un testamento, nos repartimos el coche, nos repartimos las joyas, nos repartimos los bienes muebles, porque eso pues no necesito legalmente a veces hacer tanto movimiento, pero cuando hay propiedades y hay que repartirnosla, entonces pues hay que llevar un juicio sucesorio, Claro, ya sea licenciado. testamentario si dejaron testamento o intestamentario si no lo hay. Claro. ¿Por qué? Porque me interesa ahora yo ser el propietario de ese bien inmueble que dejó mi papá en vida, o esas casas, esos terrenos, esos departamentos. Entonces, cuando vemos ya la información, ya las documentales, nos damos cuenta de qué crees. Pues la propiedad pues no tiene escritura pública, es decir, esas compraventas no se formalizaron en su momento ante un notario público, que es el que da fe pública de que ese acto jurídico, esa compraventa o esa donación o el acto jurídico por el cual se adquirió el inmueble, pues efectivamente se haya hecho apegado a las normas. Entonces, a veces nos encontramos que, ¿qué crees? La propiedad no está regularizada. Es decir, no podemos ni siquiera adjudicarnos la propiedad porque primero hay que regularizar la situación jurídica del bien. Entonces, la gente me dice, es que yo desconocí esa situación. Estamos hablando de problemas que a veces vienen de 30 años, 20 años. Si bien nos va, pues 10 años, ¿no? Pero cuando son problemas tan largos, entonces ahí tienes una cadenita que va acarreando las personas y obviamente es cuando dices, oye, necesito regularizar porque quiero vender. ¿Pero qué crees? Pues no puedes vender lo que no es tuyo. Así no es. puedes vender lo que legalmente todavía no ha formado parte de tu patrimonio. Entonces, ¿qué nos dicen los clientes? Oye, pues, ¿cómo le hago? Entonces, obviamente, pues en esa legalidad en la que pues nosotros siempre actuamos, buscamos darle la mejor solución. Esas soluciones, lamentablemente, Arturo, y tú lo sabes muy bien, implican procedimientos administrativos, procedimientos legales, que a veces son judiciales, para que después los puedas llevar a una instancia pública. Digo, porque aquí el problema ya no es tanto a veces el regularicé mi propiedad, ahora quiero que se vea reflejada en un ente público. Cada entidad federativa tiene su registro público de la propiedad, para que se vea ahí inscrita la propiedad a mi nombre. Pero para yo lograr esa última parte necesito regularizar desde el principio. Entonces, obviamente, ¿qué necesitamos? Pues primero que la gente se dé cuenta de que a veces el decirme propietario de un terreno, de una casa, si tengo las escrituras, digo, de entrada hay que analizar que efectivamente se hayan tirado bien, es decir, que el notario que en su momento las realizó, pues haya cumplido con todas las condiciones legales que la ley establece. Claro, Digo, no es lo mismo una escritura de un notario de la Ciudad de México, sin menospreciar a los de las entidades federativas, a uno de una entidad federativa. A veces cuentan con ciertas formalidades, o la experticia a veces es mayor en ciudades tan grandes como esta, porque las problemáticas aquí son día a día. Claro, entonces, claro. Esa es una cosa, pero cuando hablamos, oye, tengo un contrato privado, y te sacan papiros, te sacan contratos tan viejos que se están despedazando, claro. Y tú dices, híjole, ¿y qué crees? Es el único documento que tienen. Y los demás, a veces nos ha tocado que nos dicen, es que pues hice un barrido de documentos y tiré mucha información porque consideré que no era importante. ¿Y qué crees? Ahí se pudo haber un documento que nos permitiría darle una solución más pronta a su problema. Entonces, imagínate de lo que estamos hablando. Claro, licenciado. Estamos hablando de una situación legal para después pasarla, ya después formalizada, a una cuestión ya administrativa ante una autoridad pública. Excelente, licenciado. Amigo, te voy a proponer lo siguiente, colega. Vamos a hacer nuestro primer corte comercial. Amigos, ustedes saben que este es un programa en vivo, este es un programa que se transmite a nivel nacional e internacional. Saludos a los amigos que nos siguen allá en Estados Unidos, en Canadá y en varios países de Latinoamérica, ¿verdad? Y otros países de Europa, pero bueno, particularmente a esos países y obviamente a todos los connacionales, ¿verdad? Gracias por seguirnos y créanme que esto es un programa que hacemos porque ustedes nos lo piden, amigos, ¿vale? Y estamos buscando los temas que ustedes nos han escrito y este fue un tema que ustedes, particularmente varios de ustedes, nos lo pidieron y lo estamos cumpliendo en gran cabalidad. Amigos, en un momento más continuamos, vamos a un corte. Gracias.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Aquí estamos saludando a todos, estamos muy contentos y muy felices por formar parte de esta empresa, Agencia Global de Información, en su apartado de Club, en Promocionate tú mismo, por el apoyo que nos ha brindado a nuestro consultorio, a nuestra farmacia, por los beneficios que nos ha dado el estarnos promocionando en nuestra consulta y nuestros medicamentos. La doctora Zaira Castellanos y un servidor, somos muy contentos y bueno, en base a eso y gracias al apoyo que tenemos con ustedes, les vamos a dar una promoción más con nuestros medicamentos. Vamos a dar el 10% de descuento en todos los analgésicos, antihistamínicos, analgésicos, antipiréticos, medicamentos para la gripa, una vez que pasen la consulta y presenten su receta. Esto es un apoyo por el auge que nos han ayudado nuestros pacientes y también nosotros queremos hacer lo mismo con ustedes. Les agradecemos de antemano su apoyo y pues se la pasen súper y muy contentos. Gracias a ustedes, gracias a The Club por apoyarnos. Amigos, amigas, gracias por acompañarnos en su programa El Derecho de Usted, ¿verdad? Vamos a iniciar esta segunda parte. Ya en la primera parte, aquí nuestro invitado especial, que el licenciado Manuel Padilla, que déjenme les comento algo muy interesante, de verdad. Él, su expertise que trae es impresionante. Él está muy involucrado en tema notarial, en tema registral. Él trabajó para instancias registrales en buen nivel. Y créanmelo, amigos, que su expertise es muy interesante, es una expertise, la verdad, mis respetos, sabe mucho en el tema registral, nos ha asesorado, hemos tenido la oportunidad de que algunas notarías lo han buscado personalmente, a él lo han buscado, ¿verdad? Oye, Lick, ¿sabes qué? ¿Qué hacemos, Lick? Tú traes una visión muy diferente como servidor público ante instancias registrales. Oye, Lick, ¿qué hacemos? Porque nos estamos atorando. Y de verdad, créame lo que es garantía plena el conocimiento que nos comparte con nuestro amigo y el gran profesionista, el licenciado Manuel Padilla. Pero bueno, Lick, nos estabas comentando ya aquí en la primera parte que cometemos a veces el grave error de que presumimos que tenemos una propiedad, presumimos que somos los dueños de un inmueble y cuando hacemos la investigación, cuando se hace toda la revisión documental, oh surprise, persona, pues sí, todo muy bien, ¿verdad? Pero jurídicamente usted no es titular, jurídicamente usted no es dueño porque aquí ya hay un vicio, usted compró pero no regularizó. Aguas, amigos, agua, ya lo comentaba el licenciado Manuel. Confundimos que a veces un contrato de compraventa es un contrato que ya nos da titularidad, que ya nos jurídicamente ya nos reconoce como propietarios y no nos confundamos. Que el contrato tiene valor legal, sí, eso es indudable. Que el contrato me va a dar elementos jurídicos para poder hacer valer mis derechos de propiedad, sí, ¿vale? Pero para hacerlos valer en un momento dado. Jurídicamente yo soy poseedor. Yo puedo ser el poseedor de esta plantita que estoy tomando de aquí de producción. Esta planta yo tengo la posesión, la estoy tomando, la estoy deteniendo, pero jurídicamente no soy el propietario. El propietario es quien tenga la factura. El propietario es que tenga un documento que lo avale como tal, ¿vale? Y particularmente, le repito, una factura. En este caso en particular, si existe una factura, pero es de aquí de la empresa de Agencia Global de Información. Yo no soy el propietario, soy el poseedor. No confundamos posesión con propiedad. Para ser propiedad hay que hacer un procedimiento, ya nos comentaba aquí el licenciado Manuel Padilla, procedimientos administrativos, procedimientos judiciales, ¿verdad? Procedimientos notariales. Hay que hacer uso de diversos procedimientos para que después llegamos a una etapa registral y ahí vamos a concluir todo el proceso y ahora sí jurídicamente Arturo Bravo es el dueño, el titular y el propietario de este inmueble. Pero mientras jurídicamente no lo soy. No nos confundamos. Ya nos comentabas, mi estimado amigo Manuel, ese tipo de situaciones que te has enfrentado. Entonces, si yo, Arturo Bravo, detecto que no tengo los elementos suficientes que me acrediten como titular o como propietario, entonces, ¿qué hacemos, Lick? ¿Qué hacemos? Coméntanos, Lick, porque yo creo que a la audiencia le interesa mucho este tema. De entrada, todos los bienes inmuebles, todas las propiedades, manejamos este término, tienen un registro, deben de tener un registro. Un registro ante qué instancia, en el caso de la Ciudad de México,
es el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Claro, Lick. Y cada entidad federativa tiene sus propios registros públicos. A veces cambian las denominaciones, a veces es instituto registral, pero el concepto es el mismo. Claro, Lick. Entonces, ¿qué necesito primero saber yo? Es, primero, si mi inmueble efectivamente se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad, para lo cual tendría que existir un folio real. Ajá. Ok. Ese folio real me va a dar toda la historia jurídica de ese inmueble, desde que quién fue el primer propietario y quiénes le fueron sucediendo. Es decir, tiene que haber un trato sucesivo de que quien adquirió en primer lugar, después le haya vendido, o después le heredó o le donó. O sea, tiene que haber esa cadena concatenada de actos. Eso te lo va a dar actualmente un folio real. Cuando no hay un folio real, tiene que haber un antecedente registral de esa propiedad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues investigar en el Registro Público de la Propiedad con las documentales que yo tenga. Si es un contrato privado, tendría que haber dentro de las cláusulas que se realizaron los antecedentes de ese inmueble. Es decir, que efectivamente quien me está vendiendo sea quien aparece como titular registral de ese inmueble en el Registro Público de la Propiedad. Ok. Ajá. Si es una escritura pública, pues con mayor razón, porque obviamente una escritura pública solamente la puede realizar un notario público. Entonces, si es escritura pública en su parte de antecedentes, tiene que referir los antecedentes de quién, del inmueble. Y ahí me tiene que referir de dónde proviene ese inmueble, cuál es su antecedente registral. Es, digamos, un código con o un número, que es el folio real, con el cual yo acudo al Registro Público de la Propiedad sin ser el dueño. Cualquier persona, por eso el registro es público, es esa parte de cualquier persona puede agarrar, ir al Registro Público de la Propiedad, hacer un pago de derechos por una búsqueda, por una solicitud de folio, y se la van a dar. No hay necesidad de acreditar que yo soy el propietario, que yo voy a comprar, que yo voy a... No. O sea, simplemente pago mis derechos y me van a dar la información de ese inmueble. Ahí nada más para aclarar, porque parte de nuestra audiencia, amigos, seamos honestos, mucha gente no son profesionistas de la ciencia jurídica, no son abogados, ¿verdad? Son amas de casa, son personas de otros perfiles, ¿verdad? De otros oficios, ¿verdad? Y desconocen el tema. Entonces, dejar muy en claro, cualquier persona, licenciado, puede acudir al Registro Público de Propiedad y pedir información de cualquier propiedad, aunque yo no sea el propietario. Es correcto. ¿Y cuánto se paga, Lick? Para que la gente sepa. Por ejemplo, una constancia de folio real, salvo las actualizaciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, pero actualmente ronda los 297 pesos o 300 pesos. Perfecto. Ese es el pago que te cuesta obtener esa información. Ok, Lick. Vamos a pensar que tú vas a sacar esa información de tus documentos, de tu contrato privado o de tu escritura, y te tiene que aparecer la constancia de folio real, te la van a dar. Si por alguna razón no hay ningún registro, eso te va a informar el Registro Público de la Propiedad. No hay un registro de tu propiedad con esos datos que tú me estás pidiendo. Yo tendría que solicitarle a la misma autoridad registral una búsqueda de esos antecedentes. O sea, oye, Registro Público, te doy información, ya sea necesito por nombre del titular o una búsqueda por ubicación del inmueble, calle, colonia, lote, manzana, y hago un pago de derechos y me van a buscar respecto de ese inmueble si hay algo en el Registro Público de la Propiedad. Hay varios tipos de búsquedas. Claro, licenciado. Hay una búsqueda por medios electrónicos, doy el nombre o doy el folio real y me van a buscar. Si quiero una búsqueda más exhaustiva, digamos de 1870 para acá. Ah, caray. Sí, se puede. O sea, estamos hace más de siglo y medio. Ah, obviamente el pago de derechos es un poco más y yo tengo que aportar documentales. Claro. Por ejemplo, un plano catastral o una constancia de lote y manzana, y tengo que hacer una solicitud para que el Registro Público me busque esa propiedad que a mí me interesa, ya sea si es mi propiedad o si es alguna otra. Si de ahí no me botara ninguna información con esos elementos que aporté, yo tendría que agotar en un momento dado, todavía se pudiera ver por ahí la posibilidad de que a lo mejor esa propiedad no está registrada. O sea, no hay un registro de esa propiedad que yo presumo que es mía o que a mí me vendieron. Entonces, yo tendría que solicitar, por ejemplo, un certificado de no inscripción, que es un procedimiento más largo, para que la autoridad registral me diga, ¿sabes qué? De esa propiedad que tú presumes o que dices que tú la compraste o que el dueño es fulano, pues yo no tengo ningún registro.
O sea, en todo mi catálogo de propiedades que se te encuentran inscritas en el registro público de la propiedad, esa no la tengo. Ok, listo. Algo pasó. Claro. Ajá, entonces, habría que ver si ahí implicaría a lo mejor realizar un procedimiento que se llama una inmatriculación judicial, es decir, darle vida jurídica a esa propiedad. Todo afecto para llegar a ese caminito tendremos que hacer un montón de acciones administrativas, ante diversas autoridades. Puede ser lo que antes se llamaba CEDUBI, puede ser las oficinas de catastro, pero tengo que yo tener esa información. Al final, la carga de la prueba la asume ¿quién? Pues el interesado. Claro. O sea, si tú no le das esa información a la autoridad, pues ellos se van a acotar a la búsqueda con lo que tú les des. Si aparece un registro de tu propiedad con lo que tú les aportaste, pues ya vi que estás más adelante ahora sí que ya tienes un poco resuelto tu problema. Claro, Lick. Ahora hay que ver si efectivamente el que aparezca allí sea quien te vendió. Claro. Porque a lo mejor el que te vendió, ese es el otro a lo mejor problema, te vendió ese, pero el que aparece como dueño es otra persona. Entonces, oye, ahí... Y que se escucha de verdad como algo, a lo mejor, algo que no sucede, ¿verdad? Algo que no es muy común. No, amigos, les digo una cosa, es más común de lo que ustedes se pueden imaginar, este tipo de circunstancias. ¿Cuántas personas? Porque lo hemos visto en el ejercicio profesional, ¿verdad? Los clientes, como comenta aquí el colega, ¿no? Llegan, nos entregan todo su bonche de papeles, ¿verdad? Y ellos piensan que pues todo está en orden. Y cuando se hace la investigación, ¡oh, surprise! Pues resulta, pues sí está para el contrato privado de compraventa. Y que bueno, hay un contrato, hay un documento pues que te ampara, ¿verdad? Como poseedor legítimo, hay un documento que ya te da ciertos derechos, pero cuando se hace la investigación ante las instancias registrales, ¡oh, surprise! Pues resulta que quien te vendió, pues realmente no tenía ningún derecho para haberte vendido, no es el titular, no es el propietario, es más, a veces, amigos, y es ahí también un consejo que les damos, tengan mucho cuidado, mucho cuidado, ¿verdad? Al momento de hacer ese tipo de operaciones, porque a veces quien vende, pues ni tienen que ver, no existe ningún vínculo jurídico con los dueños, son personas farsantes. Dicen que es que murió, yo soy el albacea, y cuando se hace la investigación, pues nunca existió ni una sucesión. Ahí está el factor sorpresa del familiar, del aprovechado, del tercero que se enteró y hizo toda una estrategia, ¿verdad? Una historia que casi todo el mundo se cree y sorpresa, no era el dueño. No era el conocido, no tenía ninguna facultad, no tenía ningún acto de representación y la gente desgraciadamente cae. Por eso, como dice el licenciado Manuel, es muy importante, amigos, antes de tomar una decisión, pues buscar un especialista, buscar una inmobiliaria, ¿verdad? También hay que tener también cuidado porque también hemos escuchado muchas noticias, ¿verdad? Donde pseudo asesores inmobiliarios, ¿verdad? Y muchos de ellos ni certificados son, ¿verdad? Llegan y nos sorprenden de que yo te la vendo, que esto, nos hacen un panorama muy bonito y jurídicamente pues todo lo contrario, amigos, todo lo contrario. Y no pasan las compraventas, pero mientras son peras o manzanas, esta persona que se ostentó como asesor ya le sacó dinero al pobre cliente, porque sí hemos escuchado desgraciadamente este tipo de casos. Y desafortunadamente también en nuestro gremio también hemos escuchado casos de abogados que también timan a las personas y también hay que tener mucho cuidado. Ya lo estaba aquí comentando el licenciado, la importancia de investigar. Entonces, licenciado, si yo en el registro público de la propiedad no encuentro la información que yo requiero, no encuentro información de la propiedad, o si la encuentro, no coinciden los datos con la persona que aparentemente se ostenta como el vendedor, como el dueño, ¿qué recomiendas que hagamos ahí, Lick? Bueno, primero, tener la certeza de que la búsqueda que hiciste fue la pertinente y la suficiente, es decir, que agotaste todo el camino. O sea, si ya cuando de plano dices, yo ya tengo una respuesta por parte de la autoridad competente que me dice, pues no tengo registro de tu propiedad, o la que tú me estás diciendo no le pertenece a la persona que tú supuestamente dices que es el dueño, pues yo creo que ahí habría que ver primero qué acto jurídico quieres realizar tú. Es que yo la compré, yo la adquirí. Entonces yo pagué una cantidad de dinero, firmé un contrato privado y obviamente yo quiero hacer exigible ese derecho, porque al final la compraventa, el acto jurídico de la compraventa, pues a lo mejor legalmente es válido. Ajá. Claro, exactamente. Hay dos partes, comprador-vendedor, hay un objeto que es una propiedad y hay un precio. Entonces se perfeccionó el contrato, pero aquí entonces habría que ver, oye, pues cuánto tiempo tienes viviendo en esa propiedad, porque a lo mejor lo que pudiéramos hacer es pues demandar un otorgamiento y firma de escritura, una acción pro forma,
investigar quién es el titular, si efectivamente no es el que me vendió, pues a lo mejor me llevo un juicio de prescripción contra esa persona, ya no me desgasto en otras acciones legales, me voy con una prescripción. Si de plano el inmueble no existe, no está registrado, pues me tendría que ir con una inmatriculación judicial, en el caso de la Ciudad de México, o una inmatriculación administrativa. Todavía entidades federativas, el Estado de México todavía la permite. Entonces nos pudiéramos ir esos procedimientos, pero tendríamos que tener la certeza, porque nos vamos a desgastar en cuestión económica y en tiempo. Claro. Entonces esto no se va a resolver en meses, va a tardar, como está la situación jurídica actual en muchas instancias de gobierno, pues se nos va a alargar esto mucho tiempo. Entonces, claro, licenciado. Eso de entrada se tendría que hacer. Sí acercarse a algún experto, o sea, no confiarse. Hemos tenido casos de gente que quiero vender mi propiedad y vas a ver la propiedad, te sacan un montón de documentos y nada te sirve. Claro. Pero para la gente eso es lo único que tienen, porque es lo único que guardaron. Así es. Entonces, lastimosamente le dices, ¿qué cree? Tenemos que agotar estos procedimientos que ya te había comentado, y la gente se queda así de, no, pues es que a mí ya me dijeron, lo que platicamos tras bambalinas, o sea, es que a mí me dijeron que estaban bien, y no está bien, es correcto. O sea, no se confíen. Así La es. propiedad, la doy barata. Aquí no se trata de que usted dé una propiedad barata, se trata de que a quien le vaya a vender, pues también le dé una seguridad. Claro. Le dé la confianza. Esa es la clave, Lic. Esa es la clave. Usted es muy fácil, quien que quiere vender, pues lo vendo. Y que quien me compre, pues quiere tener la garantía de que lo que va a comprar es un patrimonio para él, para su familia, y que no va a tener ningún problema después. Claro. Porque si no, al rato me voy contra fraude, me voy con una denuncia por fraude porque usted me vendió algo que no debía. Exactamente. O sea, a esos niveles estamos llegando. O sea, y qué delicado eso, Lic. Pero oye, Lic, te propongo lo siguiente, mi estimado amigo. Vamos a un segundo corte. En un momento más, amigos, continuamos. Vamos a cumplir ahorita un corte comercial. Muchísimas gracias, amigos. Continuamos en un momento más. Bienvenidos, amigos, amigas. Bienvenidos, estamos aquí nuevamente con nuestros amigos. Anúnciese usted mismo con The Club. Recuerde, estamos visitando los colchones La Casa del Confort y el Descanso. Estamos dando ofertas. Busque sus mejores precios. Aquí le podemos ofrecer colchones desde 1999 y tenemos de diferentes modelos, diferentes marcas: Springer, Restoni, Carreiro, colchones de caja, colchones sensación o colchones sin resorte. Estamos aquí ubicados en calle Avenida de los Maestros, número 591, y si le queda un poco retirado, estamos en la colonia de Progreso, calle 8, número 237. Estamos de 11 de la mañana a 7 de la noche. Aquí los esperamos y aquí les vamos a ayudar para cualquier problema. Si usted tiene problemas de espalda, para tener su mejor descanso, y tenemos buenas ofertas para su economía.
Amigos, gracias por acompañarnos en este programa El Derecho de Usted. Vamos a esta última sección del programa. Ahora, amigos, estamos aquí hablando con el licenciado Emanuel Padilla Suárez. Ya nos estaba comentando, pues, las consecuencias jurídicas que surgen derivados de cuando compramos una propiedad y cuando se investiga, pues no existe ningún registro, no hay ningún antecedente asentado ante una instancia registral. Ya nos comentaba ya el licenciado en la segunda parte, bueno, pues entonces hay que empezar a hacer la tramitología. Eso no significa, ¿verdad?, que el poseedor, ¿verdad?, que la persona que sustenta como dueño, pues ya pierda la casa. No, la misma ley nos da acciones legales, nos establece los procedimientos correspondientes. La ley nos dice qué lo que tenemos que hacer, ya lo comentaba aquí el licenciado Emanuel, ¿verdad? Hoy nada más que hay que agotar procedimientos, pues que son desgastantes económicamente, físicamente, emocionalmente. Hay que tener paciencia, ¿verdad, amigos?, con las instancias judiciales, porque también seamos honestos, ¿verdad? Estamos viviendo ahorita una transición, ¿verdad?, a nivel judicial, ¿verdad? Ya los procedimientos que anteriormente llevábamos ya son muy diferentes hoy en día y ya estamos a un corto plazo de que los procedimientos abismalmente cambien y en consecuencia pues tenemos que ajustar protocolos hoy en día establecidos en la norma adjetiva, ¿verdad? Y bueno, ya nos comentaba aquí el licenciado lo que tendríamos que hacer. Oye, licenciado, pero entonces la importancia, comentábamos en las plataformas de TikTok, ¿verdad? Porque hubo una pregunta. Es importante que mi propiedad sí tenga un registro ante la instancia registral. Sí. Eso es importante, Lip. Y si no aparece el Lip, ¿lo puedo tomar como algo ligero? No. Eso es es súper importante. ¿Por qué es importante? Porque eso me va a dar a mí, primero, la seguridad jurídica de que mi patrimonio, de que mi propiedad, pues legalmente se encuentra en todas las condiciones para que yo pueda realizar cualquier acto jurídico después sobre la misma. Es decir, si yo quiero vender, si yo quiero pedir un préstamo hipotecario a un banco, necesito el recurso, pues me lo van a pedir. Y si mi propiedad no está inscrita y no tengo una constancia de folio que me acredite a mí como titular, no me van a dar ese recurso. Claro. Ajá. Si yo quiero vender, actualmente con las condiciones jurídicas como están para llevar un procedimiento de venta, ninguna inmobiliaria y mucho menos ningún notario público te va a tirar una compraventa si tú no acreditas que eres el titular registral. Claro. Y que tu propiedad está bien. O sea, imagínate, obviamente, pues te pagan perjuicio en muchos aspectos. Claro. Yo quiero, voy a hacer mi testamento y voy a dejar mi propiedad que no está regularizada a mis hijos o a mis herederos, a mi esposa o a quien yo quiera. Le vas a dejar una bronca, un problema que a tu muerte él va a tener que resolver y va a decir, pues, yo le voy a heredar mi propiedad. ¿Cuál propiedad si ni siquiera está tu nombre? Claro. Lo único que le vas a heredar es un derecho posesorio. Claro. Para que él después pueda ver si puede hacer las acciones legales para regularizar esa propiedad. Claro, Lick. Entonces, imagínate la cantidad de tiempo que le va a llevar. Claro. O sea, por algo que tú pudiste haber hecho. Claro, exactamente. En su momento. O sea, la verdad es que a veces y es como regaño de que la gente tiene tiempo para muchas cosas, ¿no? Pero cuando, oye, pues revisa tus documentos, lo hemos tocado en otros programas, o sea, es algo que te va a quitar unos minutos, regulariza tu situación, no lo haces. ¿Cuándo lo haces? Pues cuando ya te viene un problema. Entonces, quieres arreglar en un par de meses lo que no arreglaste en 20, en 30 años. Claro. O sea, exactamente. Y obviamente, pues sabes que no te va a costar 2 pesos, o sea, te va a costar una cantidad impresionante a veces de dinero, claro, dependiendo de tu propiedad. Digo, si presumes que tienes una propiedad de 1000 metros, híjole, o sea, la verdad es que sobre eso te va a causar el recurso. ¿Por qué? Porque claro, tienes que solicitar un avalúo, porque tienes que pagar un impuesto por adjudicarte este inmueble si no lo hiciste en tu oportunidad. ¿Y sabes la cantidad que te va a costar ese impuesto? Ni siquiera es una cantidad que le vas a pagar al abogado. Es un impuesto que tienes que causar por la adjudicación de ese bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues la gente a veces no tiene la solvencia económica para sufragar esos gastos. Entonces, si te organizaras con tiempo y revisaras tus documentales, ya sea tu contrato privado, si es una escritura pública, pues qué bien, pero lo otro es, chécate que esté inscrita en el registro público de la propiedad, porque nos tocan casos de gente que llega con su escritura
¿Y qué crees? Nunca fue inscrita en el registro público de la propiedad, Arturo. Claro. O nos tocan casos de gente que dice, oiga, ¿qué cree? Pues yo tenía un contrato privado, demandé la acción pro forma, es decir, el otorgamiento y firma de escritura, porque pues en su momento el que me la vendió no me la quiso dar. Me llevé un juicio y resulta que nunca, gané el juicio, pero nunca ejecuté la sentencia. Así es, Lick. ¿Y qué crees? Ya se murió el que me vendió. Es correcto, a veces sucede. Y el expediente, pues lo dejé ahí dormir en el juzgado, ya se fue al archivo, lo tengo que recuperar y ahora tengo que buscar a ver quién me lo firma en rebeldía. ¿Quién me puede firmar en rebeldía? Si yo acredito que efectivamente ya se murió el vendedor, pues el juez me puede firmar en rebeldía. Claro. Pero tengo que buscar un notario público para que me elabore la escritura y se la pueda llevar después al juez. O sea, todo esto implica tiempo. O sea, son cuestiones que si no nos damos a la tarea de revisarlo, incluso ver si mis documentos están bien, lo tocamos en otro programa. O sea, cheques que su escritura sea coincidente con su folio, con sus datos de identidad, para que después no tengan que entrar a una cuestión de rectificación de un documento. O sea que podríamos decirle que el tener mi escritura también no me puede garantizar que todo esté bien. O sea, puede haber problemas, aunque la haya trabado el notario y me la entregó, o fui a un programa del gobierno, ahí me la entregaron un acto público, o sea, ya, o sea, aunque lo hayas hecho. O sea, caray. Pudo haber, Okay, sobre todo si son de tiempo muy atrás. O sea, Ok. pudo haberse dado que fue un programa, que pues hicieron un programa social, juntaron a la gente en algún lugar ahí de alguna zona poblada para hacer un programa muy bonito de juntamos a la gente, miren, estoy trabajando en pro de la sociedad, y resulta que pues otorgaron las escrituras, pero pues no terminaron de culminarlas con ¿qué? Con la inscripción en el registro público de la propiedad. Ok. O sea, esa es la importancia o sea, estamos, digo, muy general, o sea, partimos de una situación desde si el inmueble se encuentra inscrito, ¿qué pasa si no está inscrito? ¿Qué tendría que hacer? Y después, ok, si está inscrito mi inmueble en el registro público de la propiedad, pues quiero ver que efectivamente quien me vende sea el titular, que todo esté en regla, Claro, que no haya algún gravamen respecto de la propiedad, es decir, que no tenga algún impedimento para que la propiedad se pueda traspasar, se pueda vender, se pueda heredar incluso. Entonces, obviamente, digo, son muchas cuestiones, o sea, el tema, como te decía, da para mucho. Yo creo que al final, ¿qué importa que le llegue a la audiencia? Verifiquen lo que van a comprar, si es una propiedad. Digo, yo creo que actualmente tenemos muchas formas de verificar si efectivamente lo que voy a comprar me conviene o no me conviene, si está regularizado. No porque me la vendan barato quiere decir que pues está bien. Yo tengo que investigar un poquito más. Si yo quiero vender mi propiedad, pues tengo que darle seguridad jurídica a quien se la estoy vendiendo. Claro, Lick. Porque si no, al rato me voy a meter yo en un problema legal. Claro, o sea, Lick. un fraude, Claro. en perjuicio de una persona. Tengo que verificar que mi propiedad esté bien en el registro público de la propiedad. Es decir, tenemos muchas opciones. Claro, Lick. El registro público te da asesoría, o sea, no necesitas a veces ir con un abogado para lo que te dije. Si yo quiero sacar mi constancia de folio, te cuesta 300 pesos, 297 pesos. O sea, vas un día, te tardas escasamente 20 minutos y te la van a dar tu constancia. Claro. Si no te la dan, algo pasó. Pero ya te permite a ti acudir ante un profesionista para que te asesore y te pueda apoyar. Oye, Lick, hemos visto varios casos en los que la gente va a sacar su constancia de antecedentes, va a sacar un folio real del registro público precisamente para, si voy a comprar una propiedad, ¿verdad? Bueno, pues quiero tener certeza de que voy a comprar bien. El licenciado nos dio la recomendación, investiguen, vayan a la instancia, saquen su antecedente y sobre ello se van tomando decisiones. Oye, Lick, hemos escuchado casos que a veces el folio real está en custodia. ¿Eso qué significa, licenciado? La custodia es un resguardo administrativo que realiza la institución registral derivado de algún ordenamiento judicial, de alguna problemática que se presentó en el folio real, alguna inscripción que estuvo mal, se detectó que había ciertas irregularidades. ¿Y qué hace en este caso la institución registral? Lo pone en un resguardo administrativo, es decir, lo saco de la publicidad, es decir, no voy a dar constancias de ese folio, no voy a dar información de ese folio hasta que no se regularice la problemática que existe de ese predio. Vamos a pensar, no sé, fui despojado de mi propiedad, de manera furtiva, meto una denuncia y obviamente pues esa denuncia ante la fiscalía, yo voy a solicitar para que esa persona que me despojó no vaya a hacer algún acto ilícito con mi propiedad, le solicito a la autoridad registral ponlo en custodia.
porque hay una denuncia, hay una situación con la propiedad y entonces lo resguardan. Cuando cesen los efectos de esa situación que se gestó para que se pusiera en custodia, la autoridad te lo va a liberar. Obviamente por orden de la misma autoridad que ordenó la custodia, o si tú acreditas que ya cesaron los actos que lo llevaron a la custodia, tú lo podrás pedir siempre y cuando seas el titular registral. Claro, entonces digo, hay muchas formas con las propiedades de verificar o de tú tener la tranquilidad de que todo está bien, sobre todo si vas a vender. O sea, si vas a comprar, pues también investiga porque es una carga tuya, o sea, tú vas a soltar. Sí, pues el principal interesado. Sí. Oye, Lick, a ver, nada más una última pregunta, porque amigos, amigas, ya también llegamos al fin del programa, amigos. Lick, ¿qué consejo nos darías, y principalmente para toda la gente que nos está viendo en este momento, y los que nos lleguen a ver en la retransmisión, qué consejo nos darías? ¿Qué medidas debo de tomar en cuenta para que yo pueda comprar algo bien? Que no sea yo timado, que no tenga problemas mayores a futuro. Si yo voy a comprar una propiedad, ¿qué consejo nos darías, Lick? Mira, primero, obviamente, si tú vas a comprar, la persona que te vende te tiene que dar toda la información necesaria de lo que te va a dar. Te tiene que acercar esos documentos que te permitan a ti, por tu cuenta, investigar esa propiedad. Oye, pero yo necesito un anticipo, porque también lo hemos escuchado. Dame un anticipo para que puedas ver el expediente. Cuando hay ese tipo de cuestiones, digo, la verdad es que ya ponle ahí, por ejemplo, foquito rojo. Claro. Cuando se te empiezan a meter dudas por parte de la otra persona o te empieza a condicionar ciertas cuestiones, ten por seguro que por ahí hay algo que mejor no te vayas por ahí. Si te dan esa confianza, oye, pues vamos a pensar que es un remate judicial, la propiedad está muy barata, oye, pues ¿puedo ir con usted al juzgado? Ok, lo llevo al juzgado para que vea que todo está bien, que te den esa confianza. Si no te la dan, definitivamente no. Si te dan esa información, inmediatamente ve al registro público de la propiedad para verificar lo que te dije, si hay titularidad de quien te vende. Si no hay nada de eso, ojo, se da muy común en propiedades que están, por ejemplo, en Tláhuac, en Tlalpan, en estas áreas conurbadas de la Ciudad de México, donde todavía no ha habido programas de regularización porque eran zonas ejidales, porque eran zonas ecológicas y todavía la gente se posesionó ahí. Claro. O sea, ahí pues tendrá que entrar un programa social de gobierno para regularizar esas colonias que ya pues están invadidas y ya tienen hasta todos servicios públicos. Y hay gente que quiere vender esas propiedades. Entonces, son propiedades muy bonitas, o sea, nos ha tocado ver casas de 3, 4 pisos y tú dices, wow, ¿no? Pero el problema es que no tienen documentos. Entonces, si tú quieres comprar una propiedad ahí, ten por seguro que también tendrás que investigar si es posible que en unos años más, porque no va a ser a corto plazo, se puede regularizar esa propiedad. Si sí se puede, pues entonces tú corres el riesgo de soltar el recurso económico, porque ningún notario público, ninguna autoridad te va a regularizar esa propiedad o te va a tirar una escritura, en este caso un notario público, de una propiedad ahí. Tú tendrías que llevarte un contrato privado y ahí pues estarías cayendo en otras cuestiones porque puedes caer con alguna evasión del fisco. Híjoles, y pues la verdad es que ten cuidado. Por eso, si vas a comprar una propiedad, que te den la información necesaria para investigarlo y acercarte a las personas, digo, que te pueden dar esa oportunidad de apoyarte, de investigar por ti, porque a veces no tenemos el tiempo, para que tengas tú la certeza antes de que te comprometas o que comprometas tu recurso económico y después tu patrimonio, que al final es para beneficiar a tu familia. Excelente, Lick. No, Lick, créeme que de verdad ahorita se pasó muy rápido el tiempo. No dudo, ¿verdad, amigos, que esta información fue muy interesante, fue muy benéfica, ¿verdad? Porque creo que todos estamos involucrados tarde o temprano en un tema inmobiliario, ¿verdad? Ojalá, Lick, tengamos la oportunidad de meternos a lo mejor un poquito en temas más de carácter registral. ¿Qué pasa cuando mi escritura, ¿verdad?, que ya está inscrita, resulta, porque lo hemos visto en varios clientes, pues que tiene errores, ¿verdad? A veces son dígitos, son palabras. ¿Qué pasa? ¿En qué momento tenemos que rectificar un asiento registral? ¿Cuándo cancelarlo? ¿Cuándo lo podemos modificar? ¿Cómo llevar a cabo el procedimiento de una cancelación de hipoteca? ¿Cómo solucionar una serie de situaciones que se presentan a nivel registral y que desafortunadamente muchos, incluso hasta colegas, ¿verdad, amigos? Con todo respeto, muchos a esos temas tan técnicos, tan profundos, no nos metemos porque ya es otra situación muy diferente y la verdad yo creo que sería muy bueno, Lick, que lo pudiéramos algún día poder adentrarnos un poquito
poquito de temas más específicos. Cuenta con ello. Y ojalá pues tengamos esa oportunidad. Y amigos, es un compromiso que hacemos con todos ustedes. Vamos a hacer un tema más específico en temas registrales. Y primero Dios, con el apoyo del licenciado Manuel, vamos a acotar esas inquietudes más al momento, ¿verdad? Por el momento, Lee, pues hemos llegado al final de nuestro programa, El Derecho de Usted. ¿Algún número de contacto, Lee, que te puedan localizar, licenciado? Mi número particular, 55 64 62 96 92. Y pues tienen tus canales de comunicación. Ok, perfecto, sí. De Braer. Claro, de sí, Aslen. sí, amigos, Ahí él estamos forma también. parte de las firmas de asistencia legal de negocios, Aslen SC, de Unión Braer, ¿verdad? Servicios legales inmobiliarios. Encuéntrenos en las páginas web aslensc.com y unionbraer.mx. Ahí van a encontrar de forma muy específica todos los servicios legales que damos en diversas materias y particularmente en unionbraer.mx van a encontrar todos los servicios legales jurídicos que brindamos con el apoyo de nuestro amigo y colega, el licenciado Manuel Padilla Suárez, ¿verdad, amigos? Pues gracias, licenciado, por Gusto. verte. Ya hay un Gusto. compromiso, te vamos Está. a volver a ver, Lee. Vamos a hablar temas registrales y otros temas más que nos pida la audiencia. Por el momento, el día de hoy hemos concluido. Amigos, primero Dios, nos veríamos el próximo lunes con otro tema de gran interés. Hasta luego, servidor Arturo Bravo. Nos vemos el próximo lunes.